tal amigos? ¿Cómo están? Son ustedes bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Tirando Rollo. El día de hoy es un día bastante especial, sobre todo por el tema y sobre todo porque una vez más están aquí mis compañeros acompañándome, Peter, Alex. Sean bienvenidos amigos, ¿cómo están? Muy bien, Octavio, gracias por esa bella introducción. Pues aquí estoy feliz de estar de nuevo en un jueves Tirando Rollo, ya en un nuevo horario, con una mejor calidad, esperamos de nuevo ahora sí. Y pues con el video de nuevo de regreso, les queremos recordar de nuevo que se suscriban, que nos comenten, que nos sigan. Y pues les queremos seguir agradeciendo por el apoyo. Después de este último episodio que tuvimos, de nuevo de regreso nada más nosotros tres en estudio. ¿Tú cómo estás, Peter? Todo bastante bien, la verdad es que igual feliz de seguir aquí con ustedes. Amigos, creo que el episodio pasado, en verdad agradezco mucho que hayas invitado a esta Candy. Fue muy padre dialogar con ella. Y sobre todo a ustedes, amigos, que se suscribieron a nuestro canal. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, pues, acá seguir echando rollo, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por todos esos likes, por todos esos... ¿cómo se dice? ¿Adhesivo? ¿Cómo? Por esos follows, por todo su cariño, ¿no? Exacto. En general. Muchísimas gracias de antemano y de todo corazón, en verdad, te agradece. Qué amables. Pues bueno amigos, el tema del día de hoy me emociona bastante y debo de decir que es un tema que me gusta mucho platicar, conversar, dialogar, sobre todo con amigos. Y el día de hoy no es la excepción. ¿Qué les parece si hablamos de la evolución de lo que viene siendo el género rock? El rock and roll, de lo que ha evolucionado, de lo que ha sido, de lo que ha pasado, porque vaya que ha pasado muchas cosas, ¿no? Tenemos, primero que nada, que dando una pequeña introducción, pues que el rock, ¿no? Nace del blues y del jazz, la combinación de los dos ritmos, un ritmo bastante prepotente, un ritmo distinto, un ritmo más agresivo, y digo, obviamente va pasando entre los 50, etcétera, que primero estaba Elvis Presley, como todos conocemos, estaba ellos, luego estaban sus demás músicos de sus épocas, luego como llegó Little Richards. Exacto. Luego llegó el Imperio Británico, ¿no? Como le llaman, y le llegan los Beatles, los Rolling Stones. Bueno, realmente esto del rock, pues empezaste, o sea, en los 50, ¿no? Exacto. Pero Sí, claro. claramente el rock no nació en los 50. O sea, está popularizado en esa época, ¿no? Se hizo sólido en esa época. Exacto. Se hizo sólido, como el género, ¿no? Porque... Sí, tuvo un nombre, ¿no? En esa época. Sí, exacto, ya se le nombró como Exacto. rock, ¿no? Así es. Pero pues el rock tiene... Sí, claro. Sí, o sea, es lo que quería decir, mira, para poder hablar de un género en específico, así como de, no hay una fecha tal cual, así como de, en 1950 nace el rock, y en el 49, quién sabe qué había, ¿no? O sea, no existía, no nace por así espontáneamente. Exacto. Es decir, ya lo mencionaste, vienen ritmos anteriores como el jazz, como el blues, como el reggae Country. beat, exacto, como el tag time, que es un poquito antes. Y si nos ponemos un poco más catedráticos, podríamos irnos hasta las épocas en las que llegaban los navíos ingleses cargados de esclavos negros, africanos, y llegan a tierra americana. Y pues bueno, estas personas afroamericanas, bueno, más bien estas personas africanas que después tuvieron la descendencia afroamericana, Sí. Trajeron sus ritmos, trajeron su guaguancó, trajeron sus instrumentos, trajeron sus historias, Así y es. pues eso se fue mezclando con diversos géneros, ¿no? Y también, o sea, eso es ya hablar como que muy detallado, ¿no? Sí, Como claro. de dónde vienen esos orígenes. Total. También, sin duda, habría que mencionar también la música de las iglesias. Total, güey. El gospel, todo eso, o sea, la música que se mezcla con estos cantos que hacían las personas negras en los cultivos y mezcladas con la música religiosa. Exacto, sí. Claro que eso fue poco a poco dando el origen a lo que después terminaría siendo rock, o lo que popularmente se conoce como rock. Sí, claro, digo, el rock finalmente es como esa parte donde agarras, hablando por un ejemplo bien claro, agarras una lira y en lugar de tocar acá un trip medio más tranquilón,
etcétera, pues empiezas a garnacharle medio más agresivo, ¿no, güey? Entonces el rock viene como en unos ritmos más, como lo dije al inicio, más pesados, más agresivos, más prepotentes, güey, ¿no? ¿Tú qué opinas, Alex? Pues miren, yo tengo aquí varias notas, varias citas que quisiera compartir. ¿Estás preparado? Alex hizo su tarea. Alex hizo la tarea. La autora María Estela Rafino de Argentina, para una parte de concepto de, digamos que ella nos dice, citando, en líneas generales las temáticas de sus canciones apuntan a temas como sociales, políticos, también hablan mucho de amor y la emoción, haciendo énfasis sobre todo en aspectos como la composición, la performance en vivo y la originalidad. Y como tú dices, estos han servido a, digamos, a representar colectivos urbanos, colectivos, temas de protesta, de distinta naturaleza, y pues sí, es básicamente una manera como, digamos, en este sentido como contracultural, como parte de, como lo inició en su momento el blues, ¿no? Por la comunidad afroamericana, que era la que estaba como precisamente cantando esa manera de su sentir, su pesar de... Y hablando, como diciendo ahorita lo que dijo Octavio, de que empezó en los años 50 y en esa época, recordemos que era lo que sucedía históricamente en esos momentos, que era la Guerra Fría, ¿no? Como el comienzo de la Guerra Fría, la división de... La posguerra, o sea, sí. Las temáticas de la posguerra, la reconstrucción europea. Sí, exacto. Y la Guerra Fría, exactamente. Totalmente. Y la invasión, bueno, no invasión, sino más bien la invitación al comunismo a tierras americanas. Exacto. Entonces, realmente el rock, a mí me gustaría decir, por ejemplo, que el rock para mí, para los que escuchan ese ruido en Spotify, se cayó mi celular al piso, a mí me gustaría decir que precisamente el rock, lo que hizo que el rock se volviera tan mundial, que rebasó fronteras, que destruyó fronteras, precisamente en su idea de un mundo libre, de un mundo unido, de amor, paz, acá, fue que el rock cantaba temas que ocurrían en todos los países. Exacto, güey. Porque en todos los países, obviamente, se hablaba de amor, se hablaba en contra de los sistemas políticos imperantes del momento. Se metió mucho en la situación social, ¿no? Exacto, general del exactamente. Pero sobre todo, y creo que fue raíz de por qué el rock se volvió, ahora sí que, en mi opinión, el primer género mundial, o sea, realmente mundial, que todo el mundo tuvo la accesibilidad de hacerlo, de recrearlo, de enamorarse de este género, fue que era un nuevo panorama. Estaba en contra, bueno, no es que el género haya estado en contra de las tradiciones, ¿no? Pero sí venía con otra escuela, sí, claro, que te cuestionaba tus tradiciones, así de, eso está bien, eso que hacemos está bien, eso es lo correcto. Entonces viene a destruir ese viejo mundo para construir uno nuevo. Por eso yo creo que la invasión cultural del rock se volvió impresionante y se volvió, pues, nadie la detuvo, o sea, no se detuvo y sigue hasta la fecha. Sí, totalmente. Que es justo eso, ¿no? El tema de la evolución del rock. Entonces, hay muchos géneros que vienen después de esto. Obviamente también viene de los 70s, que es como de guau, güey, o sea, ya llegó The Beatles, ¿no? Ya llegó los Rolling Stones, ya llegaron todas esas bandas que dices, güey, wow, o sea, que ahorita son como, puta, las más conocidas a nivel mundial, güey, ¿no? Entonces, en este momento, güey, pues es raro cómo va evolucionando el rock, güey, y a la vez es muy bonito, porque te das cuenta que para los 70s sí hay una diferencia totalmente a los 60s, en sentido de que es muchísimo más pesado, güey. Yo en lo personal sí podría decir que empezó ahí el heavy metal, el rock heavy, el rock pesado, que estuvo, o sea, así el nivel a tope, güey. Que fue como su auge y los 70s es como la era del rock pesado, güey, totalmente. Sí, pero creo que te está saltando una parte muy importante, que es la de los 60s, donde empezó, como estamos diciendo, la invasión británica, que es cuando el rock, digamos, la parte de Elvis Presley precisamente se pasó a ese lado, digamos, del charco, donde
donde digamos que los ingleses empezaron a dar eso, pero desde cierto punto muchos le dicen, y por ejemplo gente como mi papá, todos ellos dicen, es rock de escuela, ¿no? Rock donde Claro. era gente que empezó a decir, ok, vamos a meterle como más teoría, y teníamos a músicos de los años 60 como pudieron haber sido los Rolling Stones, The Who, Dylan The estaba en Animals. Todos estos músicos, digamos, fueron los primeros agentes de la época británica, del auge británico que empezó en los años 60 con evidentemente artistas como The Beatles, que fueron los que empezaron a dar como ese primer pie de lo que podía ser el rock pesado, por donde, digamos, yo diría que los Beatles presentaron esa transición de los 50s el rockabilly a los 70s. Entonces los 60s y el Estoy de verano acuerdo, del ¿no? amor es creo que una época muy importante donde tenemos que decir, aquí es donde empezó ese cambio de donde De Inglaterra, fichas y de- donde Inglaterra empezó a decir así es como se tiene que hacer el rock y así es como es diferente Sí, a lo que se sí. tenía en Estados Unidos con... Y de hecho yo sabía, no sé si pueda checar, no sé, bueno, pero según yo sí es esta canción, que la canción de Health Skater de Beatles es considerada la primera canción de hard rock, la primera canción pesada en el rock. Esta canción, Health Skater, Ujú. a partir de allí el rock empezaría más y más pesado. De hecho, cuando se estrenó Health Skater, mucha gente, sí, las disqueras y todo eso dijeron así como, no, esto está muy pesado, Dios mío, ¿qué es ¿Qué esta? demonios es ¿Qué esto? demonios es esta violencia que en el género, no? Entonces sí, pero a ver, vamos bien más calmados, estamos corriendo mucho en tiempos. Me gustaría que aterrizáramos primero, ya mencionamos las raíces, dijimos el blues, el jazz, el rock and beat, el tag time, incluso mencionamos un poco antes, el gospel, Country. todo el No, pero- country, estoy de acuerdo, todo eso, pero entonces ya que tenemos esta fusión, que fueron saliendo estos bluseros, la escala pentatónica cambió con una nota de blues, se agregó la nota de blues a las escalas, y llegamos ahora sí a los 50 y les tengo esta pregunta, y a ver, piénsenlo. ¿Quién es el rey del rock and roll? Pues es que siempre, y de hecho le preguntas a gente como, incluso, yo creo que si le preguntabas a John Lennon en su época, él decía, es Elvis Presley, ¿no? Él te iba a decir, es Elvis el rey del rock and roll. Del No, rock porque and es roll. que esa es la diferencia que yo quiero de hacer entre el rock y el rock and roll. Es como las dos principales, como del rock and roll se nace el rock. Y si tú preguntas de rock and roll, yo diría, puede ser Elvis Presley. Obviamente hay como más otros que estaban antes de él, pero digamos que él fue el que escuchó el chiste y lo contó más fuerte. Y yo diría que fue Elvis Presley por una... Y díganme ustedes si estoy equivocado, por un tema racial. Porque muchos decían incluso, es que Elvis Presley es blanco. es un blanco pero con una voz... Y guapo, Es blanco. es blanco, exacto. Es blanco pero con una voz de blues, ¿sabes? Y pues los primeros, la comunidad afroamericana de Estados Unidos pues eran las que primero empezaban a cantar como Elvis Presley, fueron los primeros, pero evidentemente no iba a llegar a Estados Unidos en esa época donde el racismo era todavía casi tan fuerte como es hoy en día. No podían agarrar y decir, es una persona de tez negra la que va a agarrar y va a decir, este es el mejor músico de rock and roll, ¿no? Tenemos que encontrar a alguien blanco que haga lo mismo. Eso es un muy buen punto, No lo había meditado así. Personalmente yo creo que los reyes del rock and roll son Little Richard y Chuck Berry. Little Richard es el que anduvo con una morrita de 3 años. No, ese es No, él es un pianista. Ajá, exacto. No es Little Richard, Ok. es otro, pero ese es Y de hecho es su prima, Qué loco, güey. era su prima, además, una niña de 3 años y además su prima. Güey. Jerry Lee Lewis, él es el pianista que anduvo con la niña. Sí, man. Era un gran virtuoso, obviamente no defiendo para nada lo que hizo. De hecho lo vetaron de Estados Unidos por eso, se exilió en Europa. Sí, tuvo demasiada polémica. Sí, tuvo mucha polémica, pero yo no lo pondría a él como uno de los reyes del rock and roll. Para mí los dos reyes del rock and roll son Chuck Berry y Little Richards, pero precisamente lo que dijiste, o sea, no lo había meditado así. Estas personas fueron hombres afroamericanos que estaban haciendo algo nuevo, algo novedoso, estaban haciendo realmente historia, o sea, Sí. estaban innovando. Claro. Pero claro, ¿cómo ellos van a hacer la imagen mundial
del país, pues de Estados Unidos, para presumir así, este es el género, no, mejor cuando salió a la luz pues Elvis Presley, pues ya utilizaron su imagen, aunque como dato curioso, Elvis no componía sus canciones. Sí, no, ni tocaba sus instrumentos. Ni tocaba sus instrumentos. Pero es como el Luismi de antes. No, sí, y la verdad es que yo diría también, pondría número uno a músicos como Chuck Berry. Y digamos de ahí también no solo se dividió el rock and roll, sino el rhythm and blues, todo ese conjunto que estuvo marcando toda esa década de los 50 en cómo empezó a nacer esa parte del rock y el rock and roll. Y sobre todo como regresando al contexto histórico donde empezaba como esa competencia de la carrera espacial, el quién es mejor, el comunismo, el capitalismo, empezaba a haber como una guerra mediática de ver quién hacía mejor las cosas. Y yo creo que de este lado estuvo también a su favor esa parte capitalista, ¿no? De agarrar y decir esto, aparte de que es bueno, lo tenemos que vender, ¿no? Y lo tenemos que, desde cierto punto en ese momento, como viralizar, ¿no? Porque antes era como de comprar música o consumir música, pues sí, parte de que era un lujo o era algo que nada más podías escuchar en vivo en ciertos lugares, ¿no? Empezaba como toda esta parte del vinil en una escala más grande, del decir vamos a comprar discos de acetato, vamos a comprar las máquinas, a ver quién hace la mejor máquina de audio, a ver quién, y entonces ahí pues empezó, por ejemplo, también empezaba mucho esa competencia en términos técnicos de por ejemplo las guitarras, ¿no? Donde comenzaban de hecho con la marca alemana Rickenbacker o Rickenbacker, ¿no? Como le quieran decir, gran marca de bajos, y de guitarras también. Sí, es sí. una gran marca de instrumentos, sí, es una muy buena Totalmente, marca. güey. Entonces, era siempre esa competencia también, ahí entra mucho esa parte y yo creo que por eso empezó, digamos, en esa época la era de consumismo en la música, ¿sabes? Estoy de acuerdo, se empieza el consumismo en todos los países que están a favor del capitalismo, y pues tenían ganas de tener estos viniles en sus casas. Claro. Aparte de algo siendo algo novedoso y el consumismo lo juntas y pues sí, evidentemente iba a explotar. Vuelvo a lo mismo, regresando al tema de que sí, de Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley. Bob Diddley, también su guitarrita es muy especial, es muy icónica. Y es triste porque eran músicos que yo creo que en su momento no recibían tanto reconocimiento como se está haciendo tanto en esta época, como se hizo después, ¿no? Como por ejemplo, regresando a Elvis, ¿no? El que en ese momento se convirtió en la celebridad. Claro. Y literalmente pues hacía música de Chuck Berry, ¿no? De B.B. King. Y en ese momento B.B. King o igual Bo Diddley no eran tan reconocidos, no eran así como gente que llenara así lugares y recintos donde la gente estuviera gritando por ellos. Y a la fecha pues yo creo que preferiría ponerme a escuchar la de Go Johnny Go es de Chuck Berry, de Chuck Berry, Ajá. Es la clásica. Y esa la covereó Elvis y pues obviamente tuvo más éxito la versión más reconocimiento la versión de Elvis que la de Chuck Berry por alguna extraña razón. ¿Sabes? Me imagino también en ese estilo de que no componían sus canciones y solo eran intérpretes de otros músicos, pero por el hecho de ser de tez blanca, tal vez no es rock, pero creo que también va a la par de Frank Sinatra, al final de cuentas. Bueno, sí, total. Bueno, es que Frank Sinatra entra mucho en la parte del jazz, ¿no? Yo diría. Sí, exacto, pero él en el ámbito del jazz, exacto. Cuando tenemos a otros grandes expositores del jazz, pero que no recibieron tanta aclamación, no a ese nivel al que llegó Frank Sinatra, o sea, Miles Davis y John Coltrane, creo que son la punta del iceberg de todo el universo del jazz, pero aún así ellos, aunque, bueno, obviamente no hay que reafirmarlo, o sea, la grandeza de estos virtuosos de la música, es obvio, pero obviamente no causaban la misma emoción de llenar estadios en el ámbito intrínsecamente capitalista, mercantilista más bien, de vender así la música, pues no, ellos no lo vendían como Frank Sinatra, ¿no? O sea, por la misma imagen. Entonces, creo que va por el mismo estilo. Me pusiste ya a reflexionar, a filosofar mucho, Alex. Sí, eso es lo padre. Son cosas que ahorita que también me empezaste a mencionar. Yo decía, no, pues Elvis, pero ahorita me puse a pensar también y dije, no, espérate, sí, ahorita que mencionaste músicos como Chuck Berry y Little Richards, o Bob Diddley, o Fats Domino, B.B. King. O sea, no son rock específicamente, pero por favor, o sea, dime que ahí no hay rock, o sea. Sí, claro, güey, dime que ahí no hay totalmente, rock. Exacto. No, sí, claro que lo hay. Sí, digo,
Elvis fue como la imagen, ¿no? Elvis fue la imagen, fue el que contó el chiste alto. El que Exacto, contó el el que chiste contó el más alto, chiste hizo reír a los ingleses, ¿no? Exactamente. Y vamos, es que ya después de Elvis creo que el siguiente grande son The Beatles. Y es que yo creo que deberíamos dedicarle todo un podcast a The Beatles. ¿Qué les parece si los omitimos en esta, Bueno, en esta conversación? Algo que sea los decimos como, ajá, porque Sí, híjole. Sí, claro, güey. Es que tiene todo el movimiento, o sea, todo este trip, ¿cómo se llama? Inglés, güey, ¿no? The Beatles, Rolling Stones, y aparte también creo que compartió con Bob Dylan y ellos, güey. O sea, Bob Dylan también estuvo o sea, obviamente no en las épocas de The Beatles, pero un poquito ya terminando. No, Es que creo iniciamos no, Dylan es de los... empezó en el verano del amor, o sea, empezó como en esa parte. Dylan empezó sí, es a que- finales de los 50 y principios de los 60. Ujú. Es de Dylan. Y él es folk, él es cantante de folk. Sí. Ajá, Dylan es folk, güey. Como tal es folk. Entonces, o sea, yo creo que todo es... Mira, por ejemplo, aquí me estoy dando cuenta de algo, güey. Pero el folk de Dylan, Inspiró mucho a los británicos. muchísimo, güey. Claro que Cabrón. Entonces, de esto yo creo que también, al final de los 60s, también se dan cuenta que inició, güey, el rock progresivo. Pues miren, yo como no quisiendo tan adelantarme a finales de los 60, sí, yo a mí me interesa mucho que hablemos de esa parte de los 60, que es cuando fue, digamos, comenzó la invasión de vienen los británicos, ¿no? Donde aparte de los Beatles empezó The Who, The Animals, los Rolling Stones, exactamente, y esas fueron las partes donde ahí se estaba nutriendo mucho del espíritu hippie, de agarrar y empezar a decir, donde empezaba esa parte de protesta en contra del capitalismo, que en ese momento es muy gracioso, ¿no? En ese momento esos grupos eran los que empezaron diciendo, no, es que esto es prohibido, esto es música, y en ese momento decían es que esta música, no decían del diablo porque no era tanto el pánico satánico que sucedía en esa época, pero pues era la música de los rebeldes, ¿no? Era la música de donde empezaban los movimientos estudiantiles de la década de los 60, era exactamente, era muy de libertad, era muy que iba muy en contra de todas las ideologías que se tenían en los 50, que empezaban en los 50 de decir es que todo es así recto y firme y los estudiantes tienen que obedecer y entonces el rock como que en esa parte lo movieron a eso, ¿no? Pasó de ser como esa parte como de... Movió tradiciones, lo que dije, Uh-huh. o sea, el rock mueve la costumbre que estaba imperante para poner algo nuevo. De hecho, pero, a ver, llega el rock, el rock and roll, llega a la isla británica, salen muchos exponentes, llega obviamente a oídos de Lennon, de McCartney, de Peter Tompkins, ¿cómo se llama? Siempre se me va el apellido del guitarrista de The Who. Peter... Ni idea, solo sé que su baterista era una viola. Kid Moon. Ujú. Kid Moon, sí. Llega a oídos de muchos británicos. Y a ver, ¿qué para ustedes, o sea, qué simbolizó todo este movimiento británico para el mundo? Yo quiero regresar a esa parte donde decía, a lo mejor no fueron los que gritaron el chiste más fuerte en ese momento, pero fueron los que mejor calidad le ponían en esa época, ¿sabes? Porque, digamos, Elvis era muy la parte de vamos a contar el chiste más fuerte, ¿no? Y los británicos fueron los que dijeron, bueno, vamos a hacerlo mejor, ¿sabes? Vamos a meterle, como yo dije, teoría musical, vamos a meterle cerebro, ¿sabes? No vamos nada más a hacer como tanto así de el mismo ritmo de blues, el mismo ritmo de jazz, vamos a agarrar y vamos a crear algo nuevo. Y eso es donde empezaron, por ejemplo, los Beatles, los Rolling Stones, The Who, en agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a meterle una teoría musical que también revolucione, ¿sabes? Los americanos, o bueno, los estadounidenses, ya lo hicieron de esta manera, vamos nosotros a hacerlo a la nuestra, ¿no? A la británica, y lo tenemos que hacer casi un poco empezando desde cero, ¿no? Los Beatles empezaron un poco copiándole el estilo de rock estadounidense, pero fueron poco a poco agarrando y diciendo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a meterle nuestro propio estilo que nosotros tenemos en Inglaterra, porque el estilo de música que se tenía en Inglaterra en la preguerra, durante la guerra, era muy diferente a lo que se tenía en Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra no estaba tan fuerte el blues, no estaba tan fuerte el jazz, ¿sabes? Sino hasta mucho tiempo después, cuando ya empezó a llegar el jazz a Europa, y no empezó en Inglaterra, empezó en otras partes. Entonces las influencias que se tenían en Inglaterra no eran las mismas que se tenían en Estados Unidos para cuando empezó el rock a explotar, ¿sabes? Y entonces ellos agarraron unas diferentes influencias que ellos tenían en su misma isla. Y
Bueno, no sé tú qué tengas que decir al respecto de esto, Octavio. Pues sí, yo creo que lo principal en esto es que, justo lo dijiste muy bien, empezó a agarrar muchísima influencia de lo americano, ¿no? Que, corréjanme si en los comentarios ustedes, en lo americano ya estaba empezando a verse Robert Plant con Led Zeppelin a No. finales de los 60s. Ah, sí, a finales de A los finales 60, de los sí. 60. A finales de los 60s, que bueno, ya lo platicaremos, que es el inicio, etc. Pero pues sí, es que yo creo que sí, güey, el movimiento británico, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí dio el auge a todo, güey. A todo partiendo del rock, del rock and roll. Sí, fue ¿Sabes? como lo que partió el rock and roll a rock, ¿sabes? O sea, ajá. ¿A dónde se fue el rol? Exacto, ¿dónde se... Ah, bueno, es que Yo digo que los Beatles fueron los que le quitaron el rol es que, al güey, rock. es que eso está muy cabrón porque los músicos no lo veían así, güey. O sea, los músicos, de hecho, quien inició la frase sexo, drogas y rock and roll fue Robert Plant en un camerino después de tocar en Utah, me parece, corríjanme en los comentarios, después de tocar en Utah con Led Zeppelin. Ese güey dijo que la vida es de sexo, drogas y rock and roll. Entonces aquí nos damos cuenta de que ya después, pasando los tiempos, nos damos cuenta eso como aficionados de que, güey, realmente qué es el rol. O sea, ahorita nos ponemos a pensar qué es el rol, güey. ¿Y por qué ellos lo Creo que en relacionan? esta parte te estás adelantando un poco hablando de Led Zeppelin y esa parte, porque No, antes de pero Led Zeppelin es un poco interesante que mencionemos los que influenciaron a Led Zeppelin aparte de los Beatles, ¿no? Porque tienes antes que los que empezaron Pero es antes, que- como puede ser Jimi Hendrix, Eric Clapton, Leonard Cohen, Bueno, Dennis claro, Leary, güey. y Claro. esos son músicos que antes de Zeppelin y Sabbath, porque yo digo que esa parte de lo pesado ya entrando a los 70s lo empezó, digamos, sí, los Beatles con canciones como Helter Skelter o ay, se me olvidó el nombre, Bulldog, Hey Bulldog, pero digamos, creo que entre esa parte de los Beatles que tenían y Led Zeppelin y Sabbath, que yo digo que Zeppelin y Sabbath fueron los que empezaron esta parte de lo que ya fue conocido como el heavy metal. Y Deep Purple. Exactamente, y Deep Purple. Bueno, un poco tal vez Queen, pero eso ya entra como en otra parte diferente, ya entrando a finales de los 70s y en los 80s. Hay que mencionar mucho que entró esa parte de, digamos, como tú dices, de la revolución sexual, ¿sabes? El amor libre, la psicodelia, los cuales agarraron muy bien esa teoría de esos elementos. Antes de entrar al sexo, drogas y rock and roll, estaba pues psicodelia, amor, revolución sexual, ¿sabes? Y Anticonceptivos en todas partes. LSD. LSD. Y los que yo a mí me gustaría decir los que empezaron a agarrar y decir ese tema más De los 60s. Claro, a sí. fondo, los que lo agarraron y dijeron vamos a diluir esto y vamos a hacer música con esto, y que no lo habían hecho los Beatles tanto, fue Pink Floyd, ¿sabes? Porque Pink Floyd fueron los primeros en agarrar y decir una música que decían es que esto también tiene, ¿sabes? Empiezas con las primeras canciones de Pink Floyd y eran cosas que antes no se habían escuchado, eran canciones Es que- así de es que 5 ahí entra- minutos de longitud, Sí. ¿sabes? Ahí Y de- entra una rama del rock psicodélico, güey. Y es donde entra Janis Joplin, Jimi Hendrix. Parte de los Beatles también fue rock psicodélico al final, güey. Creo que Sí, los con Beatles, Sgt. Peppers. los Beatles tuvieron muchísima influencia de muchos lados, güey. Tanto americana, tanto rock psicodélico, Tanto de muchos lados. también de güey. otras partes fuera de la isla de Inglaterra y de Estados Unidos. Exacto. También. Bueno, sabemos que Lennon era psicodélico a morir, pero pero pues sí, güey. No, hablaba de Led Zeppelin, no yendo hacia la parte de él, o sea, hacia la parte de los 70s, sino sí me llamó justo la atención lo del rock and roll, güey. Y ahorita, digo, esa es mi suposición, es lo que estoy pensando, que el roll era como el El bailecito, baile, güey. exacto, era el baile. El rock and roll, el twist, güey, Rockabilly. ¿sabes? El acá, ¿sabes? Y justo después, creo que antes del heavy metal, del hard rock, viene el rock progresivo, el rock psicodélico, Claro. que viene antes, como, bueno, Woodstock, etcétera, ¿no? Pero sí, justo era como para reafirmar como lo de... Porque Sí, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se fue el rol, ¿Dónde güey? quedó Exacto, mi rol? Yo creo que fue en esa parte donde se le acabó el baile, ¿no? Donde empezó, dejó de hacer como música que se tocaba en un salón donde estabas así con tu trajecito haciendo el twist y bailando, Sí, no, a la caverna, ¿sabes? A la caverna de Liverpool, donde, Exacto, ¿sabes? Con tu chamarra de cuero. Con tu chamarra- Se reemplazó el traje por la chamarra de cuero. Y eso empezó como por esa parte de prohibición de agarrar y decir es que esto no se puede, sí se puede escuchar en rock and roll porque pues, sí es chistoso estar haciendo el twist y algo así, pero pues por ejemplo te pones a escuchar cosas como precisamente Helter Skelter o incluso canciones anteriores a esa de los Beatles o de
¿sabes cómo bailar? No se puede bailar una canción de Jimi Hendrix, ¿no? La tienes que estar escuchando. ¿Cómo Bueno, sí se puede, obviamente. Pero, solo observa. ¿sabes? Una canción como Behind Blue Eyes de The Who, ¿no? No la puedes bailar como o sea, una música, The House of the Rising Sun. No las podrías como estar bailando de la misma manera que estarías bailando un rockabilly. Y precisamente también eso empezó porque lo prohibían y empezaba como precisamente esa parte de vamos a hacerlo en secreto, vamos a tocar esa música porque está prohibida y X y Y. Y empezaba más como el tema de conciertos, de festivales, donde eran más bien un chingo de gente junta empezando a brincar, algo así. Yo creo que esa parte se perdió en el rol. Y de ahí, digamos, se juntó como esa parte donde dices el rock experimental y empezó como a dividirse. Y yo creo que la diferencia aquí es que en ese tipo de rock como a lo mejor en el psicodélico sí fue Pink Floyd el que generó un impacto, pero en ese momento yo creo que Pink Floyd muchos no lo entendían o muchos no lo sabían como apreciar de la misma manera que lo hacían en un sentido comercial como lo hicieron los Beatles, ¿sabes? De que no vendía tanto en ese momento en una escala masiva. Y aquí entraba como gente que tenía que decir, vamos a crear algo que haga el mismo impacto de los Beatles, que tenga a las mujeres gritando, a personas de todas las edades escuchándolos, pero si los Beatles ya lo habían hecho de esa manera, ¿quién más podía hacerlo como... ¿quién más podía, qué otra cosa podía generar ese mismo impacto de una manera, con un estilo que todavía no existiera, ¿no? Y aquí yo les tengo esa otra parte, ¿no? Porque contaban que en eso estaba el famoso Ozzy Osbourne, que quería decir, quiero generar ese mismo impacto que habían generado los Beatles en su momento, pero pues no se puede con el psicodélico, no se puede con el progresivo, no se puede con el experimental, porque eso ya se hizo. Entonces, yo había leído eso, que fue él quien en un momento llegó a ver una sala de cine donde había una fila enorme, y no sabía para qué, o sea, dice, ¿por qué carajos estaba pagando toda esta gente, no? Cuando ya empezaba la época de los blockbusters y se dio cuenta de que estaban formados para ver El Exorcista. Y entonces decía, ¿cómo es posible que tanta gente esté pagando y esté emocionada para que la asusten, ¿no? Para que la hagan sentir miedo, y de ahí nació Black Sabbath, y de ahí nació yo creo que ese género que es el heavy metal, ¿no? Y ves la primera portada de Black Sabbath y te da miedo, ¿sabes? Es un cementerio, es una figura así tenebrosa, sí. Y pues escuchas la primera canción de Black Sabbath y pues yo creo que en ese momento, imagínense, ¿no? Llegando de tu casa diciendo, me compré esta cosa que la portada me da miedo, ponerlo en tu reproductor de acetatos y que lo primero que escuches sea la canción de Black Sabbath. Qué loco. O sea, y pues sí, yo creo que en ese momento hasta la gente se le ponía la piel chinita. Como vengo de los Beatles y ahorita. Ajá, exactamente. Sí, o sea, vengo del verano del amor y de la nada. Exacto, güey. Venimos de Yellow Submarine y terminamos en demonios acá en cementerios. Y pues sí, o sea, yo digo que Black Sabbath ahí empezó a hacer esa influencia de la cual agarró y dijo Led Zeppelin, ¿sabes qué? Esto lo podemos mezclar con un estilo rock and roll. Y de ahí pues se generó Led Zeppelin, ¿sabes? Y yo creo que ahí, ¿sabes? Como que Led Zeppelin yo lo veo como el hijo de los Beatles y de Black Sabbath. Sí, es como la cría, güey. Y sí, o sea... La creación. Porque precisamente en esa época donde a finales de los 60 se había acabado el verano del amor, ¿no? Ya había sucedido todo lo de la represión estudiantil aquí en México, pues ya sabemos todo lo que sucedió. Y sí, muchos hablan de la época de la década de los 70 como si hubiese sido una resaca, ¿no? Del verano del amor, donde todo el mundo estaba deprimido, harto, cansado, ¿no? Donde fue como ese down. Y pues sí, tenías grupos como Black Sabbath, y yo digo que Led Zeppelin fueron los que agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos otra vez vamos a revivir el rock con lo que ya existe. Bueno, exacto, pero darle otra vez un punch, darle otra vez energía al rock. Y lo mismo hizo Deep Purple, y pues yo creo que en esa época empezó como esa parte a lo mejor un poco más teatral en ese sentido, o en esa parte donde decías, bueno, ya estamos asustando, ya estamos haciendo ese tipo de cosas. Ya se volvió un espectáculo. Ya se volvió como a viralizar más el... Ajá. Bueno, siempre fue un espectáculo, o sea, yo sabía, por ejemplo, en cuanto a Woodstock, que Jimi Hendrix, de por qué Jimi Hendrix es el Guitar Hero, fue el primer Guitar Hero, la primer... leyenda que todo el mundo quería tocar como Jimi Hendrix y nadie podía surfear como Jimi Hendrix, el que se volvió tan viral fue por el show de Woodstock que dio, en el que de hecho Jimi Hendrix, ¿qué te digo el apellido? Voy a buscarlo. El guitarrista de The Who,
Peter, sé que se llama Peter Gabriel. Era guitarrista de Who. Pete Townsend. Pete Townsend. Pete Townshend. Ay, Roger Pete, Daltrey. no, Yo me sabía. Pete. Es Bueno, Pete Townsend, sí. Roger Daltrey, Kid Moon. Moon. Y ya no me acuerdo el nombre de Pero este Pete Pete Townshend, Townsend. él se quería posicionar como el mejor guitarrista y de hecho él tenía una lucha interna contra Jimi Hendrix. Que Jimi Hendrix no sabía que este men tenía un pleito con él, pero porque este Pete quería quitarle el podium de no, el mejor guitarrista, ¿no? Porque este Jimi Hendrix destruía guitarras, ¿no? En sus conciertos, simbolizaba Se quemaba, pero espérate, destruía las guitarras, ¿no? Y después que tocaba con la boca y con la... claro. Entonces este Pete, lo que hizo, él empezó a tocar con la guitarra atrás de la Y su cabeza, clásico solfeo que le hacía sí, vueltas. dando vueltas, o sea, él también quería ser un showman de la guitarra y quería quitarle El trono el trono a Jimi Hendrix. Uy, Y se imagina- dice, me perfecto. se dice que en Woodstock el horario de las bandas estaba Jimi Hendrix y después de Hendrix iba The Who. Entonces este Pete estaba viendo así tocar a Jimi Hendrix y le decía, no, él estaba motivado así, ¿no? Hoy aquí en Woodstock, frente a todos van a ver que yo soy el mejor, ¿no? Mejor. Ujú. Pero en ese momento a Jimi Hendrix se le ocurre la brillantez de incendiar su guitarra y tocar con una guitarra en Pete Townsend llamas. así. Y pues toda la gente Se volvió se volvió loca. Perdía la mierda ahí en Se volvió loca. Imagínate además estar Sí, güey. en ácidos viendo eso. Se volvió loca viendo a ese hombre tocando la guitarra en llamas. Hasta Pete neta vio eso y se desilusionó y dijo, si yo hubiera tal vez si yo hubiera salido antes que este men, tal vez, porque ya ves en los 60s, pues cuando empieza todo lo de virus y todo eso, pues en Estados Unidos el mayor representante creo que de esa época creo que son The Doors. Ujú. Creo que definitivamente son The Doors. De los 60. De los 60 Sí, sí, ellos sí. traen todo ese movimiento ya de vamos a hacer que el rock pues se vuelva, que tenga algo sabroso, Sí, algo exacto, sexy. exacto, sí, más romanticón, más... Bueno, romántico, No más, romántico, más sexy, sexual, güey, más sexual, más sexy, Ujú. con más sex appeal. Yo diría, entonces, por ejemplo, Jim Morrison, claro que Ah, trajo güey. muchísimo eso. Durísimo. Sí, totalmente, güey. Y ahí estás tocando de aquí parte un punto muy importante que también entramos en el tema de que el rock se consideraba así como súper sexual, güey. Y que las estrellas de rock eran así como de, güey, no mames. Justo, sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Volvemos a lo de Led Zeppelin, güey. ¿No? Con Robert Plant. Entonces, que se arma esto así como de, güey, el sexo, drogas y rock and roll. ¿Y quién más entra, güey? Pues entra Black Sabbath también. Bueno, que también Ozzy Osbourne era así un... Bueno, si no han visto, les recomiendo mucho la película de Dirt. Ahí sale una parte de más o menos la personalidad del señor Ozzy Osbourne. Sobre todo lo pueden también ver en YouTube, pero... También pueden ver la familia Osborne. También pueden ver la familia Osbourne. No. Bueno, sí. Ahí muy pueden ver cagado. quién es Ozzy Osbourne. ¿Qué demonios será Ozzy Osbourne? Sí, y es que como en esa parte donde agarras grupos como Sabbath, Zeppelin, Deep Purple, era como en esa parte de a ver quién daba miedo, a ver quién tocaba pesado y daba... Porque Zeppelin no daba miedo, yo digo que Zeppelin como que agarraba música como del estilo así heavy metal, pero la metía Hard con rock, cariño, más amor, porque realmente las letras de Zeppelin nunca fueron así como tan así de estilo Black Sabbath. Ah, no, para donde nada, ¿no? ¿Sabes? Son muy místicas. Son muy místicas, son de hecho influenciadas por El Señor de los Anillos, son los libros, no las películas. Sí, De hecho, De ciertas cosas de alquimia, Exacto, alquimia, esoteria, metían como el mucho esa parte. Zoroastro, Ujú. cosas así. Porque sí, era como, si Black Sabbath hablaba como de... No, a lo Viajes mejor no fantásticos, sí. satanismo, que así, Zeppelin habla mucho de esa parte, ¿no? Así como vamos a hablar de lo esotérico, justamente como tú dijiste, de alquimia, de, ¿sabes? De teosofía, El Zoroastro acá. Sí, eso es- fantasía, ajá. Eso es Led Zeppelin. Que por eso se veía en sus clips, güey. Hay un clip de un concierto de Led Zeppelin donde está Robert Plant en un caballo así súper
unas montañas, güey, y se graba así como una cámara aérea y lo están grabando y van en un caballo, una capa de medieval. El concierto donde según supuestamente le voló una paloma a la mano, cosas así, claro. Y de ahí yo creo que era muy parte donde empezaban a mezclarle esos temas así, donde regresaban a mezclarle temas de música clásica, de ópera, de utilización instrumental, y creo que la que lo supo hacer muy bien, los que pudieron agarrar como esa parte muy de una manera muy acertada post Zeppelin, ¿no? Sí, yo digo que sí, fue Queen, los que empezaron a agarrar diciendo, vamos a agarrar esta parte para ponerle partes más melódicas, artísticas, soul, ellos ¿sabes? Románticos, por ejemplo. A diferencia de algo sexual. Bueno, ellos, no te creas, no sé, yo creo que Queen es la combinación en la que más bien ya no quisieron cerrarse en un solo género, un solo tema, sino abarcaron más. O sea, Queen tiene sus canciones épicas, como Bohemian Rhapsody, tiene sus canciones pues más de fiesta, por ejemplo la de Don't Stop Me Now, ¿no? Don't Stop Me Now, o sea, ese tipo, tiene sus canciones también de, ¿cómo se dice? De disco, como Radio Gaga, o sea que ya empezaba esa onda más electrónica. Ajá, como de agarrar y decir, ok, no podemos poner en una sala de conciertos toda una orquesta, necesitamos encontrar algo que nos pueda hacer eso y quepa en un espacio, ¿no? Que quepa en un solo espacio. Queen, Y empezó como esa parte del sintetizador, del... Sí. Queen es un grupo muy moldeable, o sea, es muy moldeable. Camaleónico. Tiene de todas partes, o sea, desde rock and roll, es la de... se me fue el nombre. Cántala, aquí, concierto de Peter Pan. Sí. Tan, tan, tan. Pam, pam, pam. Tara, 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 tara. Ay, ¿cómo va esta? Yo no Sí, sé. de Queen, Crazy Little Thing Called Love. Yo no soy muy fan de Queen, la neta, O sea, desde rock and roll que hacen, o sea... Y ellos empezaron, ese tema es como muy rockabilly. Ese es muy rock and roll y, o sea, te digo, esta banda no se quedó en un solo género, quiso plasmar muchas más cosas. No, y es que creo que Queen marcó mucho ese renacimiento del amor y de la alegría que no estuvo tan presente en los años 70. Porque sí, en los 70 era como cosas dark, cosas como místicas, cosas así como Led Zeppelin, ¿no? Que era así como misticismo, esoteria, un poco así como que pensaba de decir, pues lo darks, ¿no? Y como que Queen empezó a agarrar y decir, ¿sabes qué? Pues vamos de nuevo a empezar como el género musical de los 80s y también como esa revolución sexual que estaba volviendo a empezar, ¿no? En la década de los 80s. Digo, I Want to Break Free, creo que fue la canción que marcó el decir, ¿sabes qué? El verano del amor regresó, bueno, como el despertar de la alegría regresó con I Want to Break Free, con canciones como ese estilo, como We Are the Champions, así como que esa manera de volver a decir, vamos a volver a hacer cosas alegres, ¿no? ¿Sabes? Alegres, sí. Así le hace falta a este mundo que está al borde del colapso de una bomba atómica. O sea, porque estamos hablando, todavía está la Guerra Fría en esa época. Sí. O sea, todavía ya hay amnistía, pero es curioso, o sea, igual pues, podría decirse que Queen surge finales 70s, 80s, ¿no? Pero por los 80s la onda de la Guerra Fría ya también se estaba calmando. Y como que ya empezaban a decir, ya había creo que relaciones era entre Estados Unidos y la URSS, ya estaban otra vez los diálogos de conversación, de comercio, otra vez diálogos de confianza. Ya se había terminado Vietnam, Seguía habiendo guerras, porque creo que, si mal no me equivoco, no sé si fue en los 80s la guerra del Golfo Pérsico o fue en los 90. Creo que fue en los 90. Pero todavía había guerras, por ejemplo la de Afganistán, la guerra de Afganistán, en la que la Rusia comunista quería poner misiles en Afganistán y también en Turquía. Pero sí, yo creo que justamente en los 80s pasaba de ser como más una guerra fría en términos armamentísticos y se volvió más en una guerra mediática, ¿no? Donde se dieron cuenta de que iba la guerra fría y dijeron, aquí nada más se trata de ver a quién tiene el edificio más alto, quién llega primero al espacio, quién hace las cosas y no quién se bombardea primero. Como que ya empezaron, esa mentalidad de decir, creo que hasta este punto ambos bandos ya entendieron que no se puede solucionar a bombardeazos nucleares porque nos lleva el demonio a todos y todos dijeron, pues vamos a calmarnos tantito y como tú dices, ¿no? Empezaba
empezaba como a tener un poco más de potencia las Naciones Unidas, y pues el mundo empezaba a estar más conectado, ¿no? Todavía no existía el internet, pero ya había como más difusión El rock ayudó a difundir muchísimas cosas. Claro. Es lo que te iba a decir, porque aquí hay un contraste muy importante, porque también estamos olvidando que al mismo tiempo que estaba Queen, por el 72-74 empezó el glam y empezó el punk rock. Que era otra cosa que tenía que hablar. No mames. Tenemos de un lado, esto está muy cagado porque tenemos, ahorita que lo analizo, tenemos de un lado la alegría y la felicidad en Queen, y por otro lado tenemos los Ramones que están metiendo más su gobierno. Siempre hay movimientos de contracultura de lo que está en apogeo, eso sí. O sea, el punk es el movimiento de anticultura que dejaron los Beatles, obviamente. Exacto. Güey, para mí el punk creo que... mira, desde mi perspectiva, lo mismo, yo no soy tan fan de Queen, nunca me ha llamado tanto la atención, reconozco su grandeza, etcétera, pero no soy tan fan en lo personal. Pero para mí el punk, güey, no mames, o sea, bro, de verdad, o sea, desde toda la cultura skate, de todo lo que forma la cultura punk, güey, se me hace impresionante, güey. O sea, desde lo que nace, o sea, el punk rock, güey, el punk pop, güey, el rock pop, güey, ¿no? Que también, ¿qué de Queen? Yo también me encasillaría un poco en el rock pop, güey. O sea, rock and roll. Sí, pero lo pop, ¿qué es lo pop? Ese es otro tema impresionante también, ¿qué es lo pop? El rock pop, lo pop es lo popular, ¿no? Entonces, sí, realmente todo lo popular es pop. O sea, Black Sabbath es pop, es popular. Sí. Sí. Bueno, pero en tema Floyd es pop. Bueno, pop en el sentido, sí, ¿no? Popular. Sí, de lo popular. Entonces, también, es que el género pop también, muchos solo piensan, por ejemplo, en Michael Jackson, ¿no? O en estilo Madonna. ¿No? Eso es lo pop, es lo fresa. Pero pues bueno, o sea, más bien... ¿Pero qué es eso entonces, güey? Sí, o sea, es que pues viene de lo popular, ¿no? Pero pues todo eso siempre ha sido popular. Los Beatles fueron super. Pero es que era como cuando empezaba esa parte, como tú dices, ¿no? De la viralización. Porque sí, nos hace falta mucho hablar como de la influencia que te empezaban a tener en los 80s, esas como dualidades donde ya existía ya empezaba de nuevo esa parte de los sintetizadores y eso, pero se quedó el heavy metal obviamente y pues se explotó en lo que hasta la fecha, ¿no? Black metal, death metal, hard industrial metal progresivo, ¿no? Y el más importante, lounge. Volvemos y en esa parte creo que el punk, sí, digo, empezó Alice Cooper, empezó Van Halen, empezó Motley Crue, empezó Clash. Y pues empezaron a hacer como las mezclas David Bowie, es que también creo que Bill Zeppelin, Bowie son... Regresamos otra vez a un episodio donde... dedicarle a todos un podcast a cada uno, ¿no? Exacto. Regresamos una vez más a un episodio que puede durar... Creo que este en específico puede durar sin pedos unos 5 o 10 capítulos. Sí. Sin problema, güey. Porque además ahorita estamos mencionando solo la punta del iceberg, de verdad. Ajá, exacto. Y solamente de los que eran los populares, porque estamos hablando que es en Inglaterra, Estados Unidos, todavía falta que hablemos de todos los demás países. Pues la verdad, de Latinoamérica es súper distinto a cómo se evolucionó allá, güey. O sea, entonces sí sería como hablar de todo. Y de las bandas, pues, otras bandas que igual no son tan famosas o que son underground. Entonces, para la gente que no, estás mencionando la punta del iceberg, Zeppelin, Black Sabbath. Bueno, es que es de lo que se puede hablar ahorita porque son la punta del iceberg, precisamente. O sea, esas bandas sintetizan pues lo que fueron los movimientos al final, ¿no? Pero no, podríamos hablar detalladamente desde Grateful Dead, desde Jefferson Airplane, Jefferson Starships, desde de Jarvitz y la desintegración de Jarvitz para convertirse en Cream. No, y fíjate que después del rock, güey, o sea, de que estamos hablando, bueno, específicamente estamos hablando de la evolución del rock, ¿no? Pero si te das más después de los 2000, güey, el rap rock, güey. Entonces ya, o sea, es un mundo de géneros nuevos, de aparte, ahorita hay un chingo de géneros que no tan entiendo el indie, quién sabe qué, verga. Pero bueno, hay que disfrutar la música. Hay que disfrutar mucho, sí. Eso sí. Sí, yo creo que, miren, o sea, hablando, yo quería como que terminar, hablar como de las dos últimas décadas, yo diría, de oro del rock, que son los 80s y los 90s, donde empezaron, pues, sobre todo en los 80s, donde ya estaba como bandas como Duran Duran, Billy Idol, y Metallica. después
en la segunda, y en la segunda mitad donde ya empezaban otras bandas como The Cure, R.E.M., Pixies, Depeche Mode, U2, Sixes and the Banshees. donde en los 80s estaba, yo siento que esos eran ya los cantos de sirena del rock and roll, ¿sabes? Del rock en general, en donde en los 90s empezó también la última vertiente del rock and roll que yo le llamo el grunge, ¿no? Yo siento que fue esa como esta última parte donde estaba La colita. ajá, Radiohead, Oasis, Blur, Placebo, ¿sabes? Donde ellos fueron los que yo siento que a mí parecer, o sea, dieron ya como esa última entrada, decir como, como tú dices, la cola, el canto de sirena del rock, porque entrando a la década de los 2000, donde ya empezó como esa parte del género que le llamaban el pop, donde ya decían, no es rock pop, ¿no? Es música pop, ¿no? Donde tienes cosas como Britney Spears, ¿no? Ese tipo de música que ya realmente no era rock, ¿no? Y a lo mejor destacan algunos como pudieron haber sido los Arctic Monkeys o Foo Fighters, pero realmente ya no estaban aportando nada nuevo. Sí, exacto, ya no estaban... eran nuevos movimientos que le dieran más vida. Quizás suene difícil, pero bueno, no difícil, sino duro decir que son patadas de ahogado esas últimas bandas, ¿no? De un género que ya fue explotado, explotadísimo en muchos. ¿Pero ustedes creen que fue por eso que el rock se murió? ¿Por qué creen que el rock se murió? Yo digo que no está muerto. Ay, Dios santo, por favor. Güey, no mames, hay una banda verguísima, neta, y es una discusión que tengo un chingo con mis señores padres, saludos, porque ellos se clavan durísimo en lo de antes, güey. O sea, y es como de, bro, no, o sea, expándete un poco más, güey. O sea, ahorita hay una banda muy verga, muy chida de Monterrey, unas chicas que se llama The Warning. Verga, güey, está haciendo rock puro, güey. O sea, no indie, no... Ajá. Rock, güey, así a lo pinches Motley. A lo clásico. A lo rock, güey, así. Pero es que estamos regresando a lo mismo. Exacto. No es algo nuevo. No es algo nuevo, al contrario. Este es un nuevo estilo de rock igual. Exacto, pero al contrario, están siendo puristas. Pero por eso digo que no ha muerto, güey. Porque sigue habiendo la esencia rock. Bueno, obviamente. Bueno. O sea, es como decir que la música clásica ya es muy... Obviamente todavía hay componentes de música, todavía hay gente que hace jazz, compositores de música clásica, gracias. Compositores de música clásica, todavía hay gente que sigue haciendo jazz, todavía hay gente que sigue haciendo música nórdica, ¿sabes? Todavía hay gente que hace mariachi y todavía hay gente que hace música folclórica. Pero que se refiere que el rock murió, estamos hablando de que en el siglo pasado estaban saliendo, digamos, cada década salía algo nuevo de rock, ¿sabes? Un nuevo género, una nueva vertiente, un nuevo estilo de rock. Pues ahorita también, güey. Pero no, aparte, no solo deja que haya nuevo, no, que tenga el mismo punch que el mismo punch, la misma conexión con la gente, literalmente, gente masivamente con estas bandas, ¿no? O sea, mira, difícilmente una banda de rock nueva creo que te va a llenar un auditorio, en verdad, y quiero... De rock. O sea, no otra vertiente de rock, o sea, rock. Sí, no, pues, de hecho, o sea, de una nueva banda de rock de cualquiera de sus vertientes. Güey, Gorilas, güey, Tame Impala, es hip hop. Güey, Tame Impala, güey. Pero eso no te llena, por ejemplo, algo como... No mames, güey, Glastonbury lo llenaron hasta el tope, güey. Pero son eventos. Sí, son eventos donde ya hay mucha gente por inicio. O sea, que llegue Tame Impala, por ejemplo, aquí te diga Tame Impala en el Foro Sol, te lo va a llenar de la misma manera en la que te lo llenaría Daddy Yankee, Maluma. Y con el mismo... Exacto, no se comparan para nada. Yo sí, güey, si son de mi team y que creen que neta la escena rock está viva, de huevos que sí, güey. Es muy chavo. Y fíjate, no, güey. Me encanta porque eres muy joven y esa pasión juvenil es el rock. Ese es rock, sí. Eso es rock. Güey, esto me cabronan, hay un chingo de bandas bien vergas, güey. Sí, no estoy diciendo, creo que ni Peter ni yo estamos diciendo que sean malas o que sí, no estén... y que no tengamos el placer de escucharlas y de admirarlas. Realmente, o sea, yo realmente nunca pongo reggaetón cuando estoy bañándome o haciendo ejercicio, o sea, solo lo pongo cuando hay una fiesta y ya, ¿no? Y en cambio el rock y bandas nuevas de rock y cosas así, pues la pongo en haga lo que esté haciendo, ¿sabes? Esté trabajando, esté limpiando, esté caminando, esté bañándome, prefiero el rock. Pero creo que lo que Peter y yo estamos intentando como comentar en este punto es que, vamos, no hemos tenido un nuevo David Bowie, ¿sabes? Alguien que agarre y ponga el rock hasta arriba, ¿sabes? No hemos tenido un nuevo Led Zeppelin, no en el sentido del estilo de música que hacen, pero de la manera en la que revolucionaron el rock y decir, este es
este es como, ¿sabes? Un punto y aparte. Un boost de nitro al rock, ¿sabes? Es como dices, creo que como dijo Peter, puristas, y eso es algo que, digamos, va a quedarse porque, por ejemplo, sucede mucho con la música clásica, ¿no? Exacto. Que los nuevos compositores de música clásica, pues sí, se guían por toda la teoría que ya existe de la El música New Age, clásica. música del New Age. Y agarran y dicen, no, pues es que está la teoría y lo tienes que hacer así, seguir las reglas, y pues sí, métele de tu propio, de tu propia pastita, pero no te olvides de cuáles son las reglas, ¿no? Y eso es lo que yo siento que está sucediendo mucho con el rock, que ya está muy establecida cuáles son las reglas. Exacto, ya están ahí. Estas bandas no salen de lo que ya está ahí, porque esto es lo que hace porque que sea el rock. libro, porque ya existe el libro, la teoría del rock, ¿no? Ya no existe la agarre y decir, voy a meterme en teoría musical, ¿sabes? Y voy a construir rock a partir de lo que yo pienso y a partir de lo que yo siento. Porque sí, precisamente si yo agarro y digo voy a agarrar una guitarra eléctrica y componer rock, pues me voy a tener, digo que no está mal, ¿no? Me va a tener que poner lo que hicieron otras personas, que evidentemente así se aprende, ¿no? Así se aprende y así surgen cosas nuevas, pero falta mucho que la gente agarre y diga le voy a poner más de mi propia esencia, ¿no? Tienes grupos como Greta Van Fleet, ¿no? Que muchos pues fue altamente criticado porque la voz del güey es la de Robert Plant, ¿no? Y Robert Plant dijo, güey, es que esa es mi voz, o sea, no lo dijo en mal pedo, ¿no? Pero lo dijo, es que este güey canta igual que yo. Y pues no está mal, ¿no? Pero al final de cuentas no es nada nuevo. Exacto, ¿por qué no causa Greta Van Fleet? ¿Por qué no causa mundialmente la ajetrea de... Yo tengo la respuesta, porque ya bueno, porque esa ya es mi opinión. ya existió. Exacto, es que ahí vamos, güey. Esta va mi opinión, para dar auge a mi última pregunta para ustedes. Es que yo opino, güey. Obviamente no escucha. Yo no he sido tan fan de meterme así de que no mames, las últimas de Who, güey, etcétera, escucharlos así como de soy fan de escucharlos, ¿no? Porque siempre me gusta explayarme en distintos tipos de géneros y épocas del rock y la evolución como tal, ¿no? Entonces yo creo que ahorita, de los mayores exponentes para mí, yo creo que puede ser una, para las nuevas generaciones, güey, Arctic Monkeys, que es como, no, Alex Turner lo tienen aquí, güey. Tame Impala, no mames lo que están haciendo. Están agarrando sintetizadores y hasta lo dijo Robert Smith, güey. Y los de Ray Pila también. Están agarrando sintetizadores de antes, fusionándolos con ahora. Es como de wow. Y evidentemente no va a haber un nuevo David Bowie, no va a haber nada, porque ya existió, como bien lo dijeron, güey. Ya hay. Y no hay algo así como novedoso que digas, wow, güey, ¿sabes? Entonces no hay algo así como que te llane y que llene así como, porque pues, güey, no, o sea... Probablemente ya después de que pasen estas generaciones que conocieron a David Bowie, etcétera, 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 pero que real lo vivieron, o sea, que en serio estuvieron ahí, etcétera, yo creo que van a estar en un super pedestal las bandas que ahorita están fluyendo cañón, güey. Así de las nuevas bandas que están agarrando así poder masivo. ¿Qué banda actual, muy actual, crees que es... No la mejor, casi está encima de estas bandas, ¿no? O sea, pero ¿cuál tiene la batuta de seguir manteniendo en vida este rock que dices? Para mí, sí. sin duda alguna, Tame, güey. Tame Impala. Durísimo, güey. ¿Para mí? Ajá, ¿tú tienes alguna o tú también crees que ya no hay batuta? O sea... Yo creo que no hay batuta, ya. Yo creo que no. De hecho, o sea, de verdad creo que la última banda de rock que... Salud, Carlita. La última banda de rock que creo que llena estadios de una manera muy masiva, pero creo que en verdad es la última. Estoy entre Muse y Arctic Monkeys y personalmente yo no soy fan de Arctic Monkeys, entonces... No, ni yo. Yo diría, yo creo que yo también pondría bueno, tú dices nuevas, ¿no? O sea... Y para mí eso es lo más nuevo, Es que hay un chingo, está Franz Ferdinand, está... Bueno, Franz Ferdinand igual es de los 2000. Bueno, creo que algo que se me acaba de ocurrir, pero que se nos está haciendo falta mencionar, es el contexto histórico en el que estamos ahorita, que ya no es el mismo que sucedía en el rock, ya no es el mismo tipo de cuestión al sistema que se tenía, ni el mismo tipo de rebeldía que se tenía en ese momento como el que se tiene ahorita, ¿no? Ahorita son otros temas, ahorita ya es otro estilo de estar en contra de... Y el problema aquí es que si estás en contra del sistema y eso se vuelve popular, el mismo sistema lo absorbe y te lo vende, ¿sabes? Como sucedió con... Exacto. Lo que sucedió con el rock, ¿no? Agarrar y dijeron, pues te gusta consumir el rock, pues sabes que en lugar de estar, ¿sabes? En contra de ti, estar prohibiendo el rock, lo vamos a permitir, lo vamos a vender nosotros y ahora te lo vamos a vender nosotros. También, creo que el problema del rock también, bueno, no sé si es problema o no, es que lo adoptaron las
las clases aristócratas, lo mismo que pasó con el jazz. Es decir, por ejemplo, el jazz en sus orígenes, en sus principios, de verdad, en sus principios, el jazz era considerada música vulgar. Música que solamente, solo voy a repetir esto por cuestión de histórica, pero que decían era música para negros, es lo que decían en Estados Unidos, es decir, música para gente inferior, es lo que decían. O sea, el jazz... Y hoy en día los escucha la gente así con... Exacto, y ahorita el jazz es como, sí, escucho jazz con mi botella de vino mientras lo aprecio silenciosamente. Y aquí, qué buena música es el jazz, habla del alma y el espíritu. Pero obviamente el jazz al principio era rebeldía, era juventud, el jazz era salir en contra del sistema y el jazz era empoderarse así de, no, esto está mal y esta nueva ola debe quitar lo viejo. Pues lo mismo le pasó al rock. Al final el rock vino con ese discurso de somos jóvenes, vamos a quitar lo establecido, vamos a crear un nuevo mundo para nosotros. ¿Y qué pasó ahora? Ahora el rock es el género que la aristocracia, la gente aristócrata grande, de hablo cuarentones, cincuentones, o de gente de 60 años, pues lo toma como la música de cultura, ¿me entiendes? Así como de, sí, Led Zeppelin es cultura, The Beatles es cultura, no tu Maluma, no tu Daddy Yankee, o sea, le está pasando lo mismo, se está haciendo aristócrata, y hago entre comillas para los que nos escuchan solo en Anchor o Spotify, o sea, esta gente ya tomó este género del rock como el rock es cultura, el rock, porque el reggaetón no es cultura, el reggaetón es algo horrible. Y le va a pasar lo mismo al reggaetón, y de hecho le está sucediendo al reggaetón en varias partes, sobre todo en Estados Unidos, en el sentido donde al principio era como, pues, en Estados Unidos está mucho esa cultura de es que los latinos son los apestados y son, pues, todo ese discurso de MAGA, ¿no? Y ahorita al contrario, ¿no? Ahorita ya lo ponen en todas partes, en Europa se escucha en todas partes el reggaetón, en Estados Unidos, en Asia, el reggaetón. Y hablaba con un amigo que es músico y hace música rock, y él él no inventó la frase, pero él dice esta frase cada vez que puede. Él dice el rock es el nuevo punk, así de sencillo, y la frase de sexo, drogas y rock and roll cambió y se transformó a sexo, drogas y reggaetón, así de sencillo. O sea, por eso el reggaetón, os digo, por eso el rock ya no tiene la batuta, porque el mundo contemporáneo, a mi parecer, ya no tiene... Es que el rock ya no canta los lemas de este nuevo mundo. Sí, no, evidentemente ya... Sí, justo, güey, o sea, ahorita que me preguntaste cuál banda para mí era, o sea, digo, evidentemente no es que tengan la batuta, güey, o sea, yo creo que ahorita hay una masificación de géneros y esto hace que obviamente haya más bandas, más contenido, más música, y eso me encanta, güey, de verdad, gente que, neta, está haciendo música de la que sea, sígala haciendo, güey, y siga produciendo, neta, las bandas emergentes, a veces no se les da tanto apoyo y no mames el talento que hay, güey, de verdad. Me mama que haya tanto contenido y tanta diversidad de géneros de música. Y a esto iba mi pregunta final, que les quiero preguntar, quisiera decir, vaya, es ustedes, por ejemplo, cuando eran niños y empezaron a meterse en el rollo, me imagino que empezaron a escuchar rock, ¿no? Etcétera. ¿En qué época cayeron? ¿Al escuchar qué? O sea, ¿en qué empezaron a escuchar? ¿En qué te refieres banda? con caer? O sea. Ajá, o sea, tú de niño empezaste a escuchar qué banda, ¿de qué año? O sea, que los primeros crushes. Los primeros crushes. ¿Y cuál fue tu evolución? Ajá, o sea, ¿qué empezaste a escuchar después? Cuéntanos, Alex. Yo me acuerdo que fue muy divertido porque, bueno, no fue divertido. Todavía lo hablo con mi psicólogo. No, porque fue obviamente fue en los 2000s y es gracioso porque yo no me acordaba qué música escuchaba antes, porque, bueno, mis papás me ponían de niño música clásica, ¿no? Porque era de, es que es la música que refuerza que vuelve inteligente a los niños. ¿Sí te aplicaron esa? Y entonces yo me acuerdo que empezaba la época del iPod, ¿no? De hecho ahí tengo mi iPod, los enseño. No, el de la bolita que le movías con el dedito así. El clásico. Ajá. Y me acuerdo que fue uno de mis primos el que me regaló el iPod firma de YouTube, donde era el único iPod negro que estaba en ese momento, y al reverso tenía todas las firmas, ¿no? De Bono, The Edge, Larry Miller, y venía con la música integrada de YouTube. Entonces me acuerdo que fue como mi regalo
Ay, no me acuerdo. Cumpleaños, Navidad, Un regalo de cumpleaños. Día del Niño. Es que, bueno, como yo soy de principios de enero, yo nací en Año Nuevo, digamos que mis regalos de Navidad, Reyes y cumpleaños es Se como, juntaban. ahí está. Ah, qué chido. Entonces, era como de aquí están tus 3 regalos, toma tu iPod, ¿no? Exacto. Y entonces la primera banda que yo comencé a escuchar fue U2. Yo creo que era como empecé a escuchar cuando estaba el Vertigo Tour, el álbum de How to Dismantle an Atomic Bomb. Y entonces me acuerdo que fueron las primeras canciones que escuchaba Vértigo, y luego ponía como que, ay no, pues qué buena banda. Y entonces creo que empecé así como de YouTube. Y luego fui al concierto de YouTube. Y entonces después fue como de, qué chido, pero qué más hay, ¿no? Y entonces empecé a escuchar más música así como de el estilo de Killers. Empecé a escuchar Nirvana después. Y luego fue muy gracioso porque de ahí como que mi papá fue el que me dijo, pero pásame tu iPod, ¿no? Y le puso música de los... Qué bonito. Y entonces él fue el que me puso The Beatles, A mí me Pink pasó Floyd, algo similar. Queen, Zeppelin. Y entonces fue muy gracioso porque empecé primero con los Beatles y me volví súper fan de los Beatles, así de que tenía pósters de los Beatles, te compraba la biografía de cada uno de cada uno de los integrantes. Me acuerdo que en ese momento cuando todavía tenía cabello me dejé el cabello como los como los Beatles, empecé a tocar la guitarra por los Beatles, sudaba de Beatles, ¿no? Iba a los conciertos de estos, los que eran los grupos de imitadores de los Beatles. Tú eras de los que iban a Iba a esos conciertos porque era como, es que no, necesito verlos en vivo, ¿sabes? Era muy gracioso. Qué loco. Pero pues era como yo de 13 años, ¿no? Y mi mamá así como de, sí, pues vamos a ver a los del grupo de no sé qué. Y pues que eran una banda de mexas así como vestidos como ¿Verdad? los De imitando a los Beatles. Ajá, cosas así. Y después cuando empecé a entrar a finales de la secundaria fue cuando empecé a escuchar a Zeppelin. Yo me acuerdo, yo te conocí siendo muy fan de YouTube de Led Zeppelin. Uh-huh. Y entonces ahí fue cuando empecé a escuchar a Zeppelin y sí fue como de, wow, güey, esto es como completamente diferente a The Beatles. Y ya en la prepa, ya era como, entonces en la prepa y en la secundaria fue cuando en lugar de sudar a Beatles estaba sudando a Zeppelin, ¿sabes? Y fue Zeppelin. De hecho hasta la fecha como que me siento que los que más me han influenciado, como porque era mi adolescencia tardía, ¿no? La adolescencia de la prepa donde yo empezaba a ser como más libre, más de, yo puedo hacer lo que quiera, y era como cuando yo empezaba a ser, pues sí, un adolescente puro, era cuando estaba escuchando Zeppelin, y yo creo que fue el grupo que marcó la adolescencia, y ya cuando entré a la adultez joven, a los 18 o 19 años, fue cuando comencé a escuchar Bowie, bueno, o sea, ya los había escuchado, pero cuando me volví como muy fan, ¿no? De Bowie, Queen. Pero sí, siempre he escuchado así como grupos clásicos y obviamente entre los inters pues estuvo Sabbath, Iron Maiden. Pero creo que los que más me marcaron así mi vida, o sea, porque obviamente estoy omitiendo a todos los demás que escuchaban los inters, ¿no? Pero los que me volví así como el fanboy de grupos fue U2, Beatles, Zeppelin. Y yo diría que después de Zeppelin ya se diversificó. Yo dije, ok, ya no soy como fan de ninguno en específico. Porque pues estaba Pink Floyd, como que ya tenía varios que decían no me puedo ser fan nada más de uno, ¿no? Pero yo creo que esos 3 fueron los que a mí me marcaron, ¿no? YouTube, Beatles y Zeppelin. Pues mira, yo ya lo había comentado en un podcast anterior, mi primer crush musical con el que yo empecé a amar la música fue Michael Jackson. Tenía un buen de discos de él. Tenía, no pósters y todo eso, pero sí tenía sus DVDs, sus conciertos, lo veía bastante. Y después, la primera banda con la que me obsesioné, después de, bueno, o sea, ya más o menos tenía una madurez de haber buscado música y de ir conociendo, pues esto, fue Slipknot. Ay, güey. Fue mi primer banda que neta me enamoré de Slipknot. No me lo esperaba para nada, güey. Casi nada. nadie. No. Casi nadie, pero Korn. hasta mi hermana. Pantera. Mi hermana. Peter sí se ve de Pantera. Sí. Mi hermana también era muy fan de Slipknot y ambos escuchábamos mucho Slipknot y después fue Rammstein y Slipknot fue como simultáneamente. Yo al principio, yo empecé, mira, mi evolución musical va desde lo pesado hasta lo más light. Ahorita escucho música muchísimo más light que la que escuchaba. Exacto. No, pero Rock cristiano. voy a tratar de reducirlo. O sea, mis primeros crushes fueron. Y esto fue en primaria y secundaria. Era Slipknot y Rammstein. Los escuchaba muchísimo. En preparatoria, de principio a fin, era muy fan
fui muy fan de Nirvana y de Mm. Pearl Jam. Después, a mediados de la prepa, fue Dylan, Bob Dylan se convirtió en... Bob Dylan siempre me gustó. De hecho, yo quise tocar la guitarra por Bob Dylan, que lo topé en primaria, pero cuando neta me cayó el 20 de quién era Bob Dylan, fue en la prepa, aquí, a mediados de prepa. A ver, vamos a ver qué dice en la letra. Exacto, vamos a ¿no? investigar, no solo a ver qué dice, sino vamos a analizar. Exacto, sí. Seré escritor. Algo así. Sí, como que tu evolución fue de lo pesado, como dijiste, Sí. a lo más. No, y antes en primaria y en secundaria me encantaba escuchar. Mientras más pesada y más difícil y complicado salir el nombre de la banda, eso escuchaba. Sí, Entonces, después fue Nirvana, después fue Pearl Jam, después fue Bob Dylan, después fue Soda Stereo. Entrando a la carrera, el boom de Gustavo Cerati me llegó así, ¡fum! A más no poder. Sí. Entonces llegó Gustavo Cerati, después la música, el rock en español, así. Y después ahorita lo que más escucho en mi día a día, casi todo, es música folclórica estilo Violeta Parra, escucho mucho a Juan Gabriel, escucho mucho música... ¿Qué crees que a mí me sucedió algo muy similar ahorita que empezaste a decir Juan Gabriel, Violeta Parra, cuando tuve la oportunidad de irme de intercambio y era como toda influencia europea y todo, como que me empezó a dar ese homesick y también creo que empezamos con ese momento al mismo tiempo a escuchar. También empecé así que Juan Gabriel, Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules, música cumbia, música de guaguancó, es lo que actualmente escucho, pero mucho, o sea, de repente ahí me pongo la de... Ay, se me fue el nombre ahorita, la de... Con tu baile describiste todo, La güey. de... Un ¿Mexicano? montón de estrellas. Ah. Un montón de estrellas. La pongo ahí en el baño y la estoy cantando. O la de La Cita, también la pongo. Ah, o sea, sí, es como de... Qué gracioso que lo hayas dicho porque creo que me sucedió lo mismo así como o sea, la música en ese sentido mexicana, o sea, sí estuvo ahí en esa época de mi infancia, adolescencia y adultez primaria, pero no estaba tan marcada en mí por tu como lo está gusto, ahorita. ¿no? Ajá, Y por tú mí. escogerla para escucharla. Ujú, ujú. ¿Y tú, Octavio? Híjole, pues yo creo que mi primera banda con la que me casé así durísimo fue Guns, güey. O sea, Guns sí fue como, güey, no mames, me lo mostró mi primo y dije, ¿qué está pasando aquí? Y me encantó Guns, güey, y me casé con Guns N' Roses mucho tiempo. Yo creo que hasta terminando primaria, literal 6 años, Guns era mi sacerdote. Y después, güey, empecé a escuchar, o sea, conocía en este lapso a Nirvana, esas bandas, ¿no? Pero no me clavé tanto en esas bandas. Me metí cabrón en el rock español, güey, en el rock latinoamericano, güey. Empecé a escuchar un montón de Duncan Du, güey, y sobre todo por mis papás. Empecé a escuchar Duncan Du, empecé a escuchar los Babasónicos, empecé a escuchar La Molocha también en una cierta parte, Radio Futura, etc. Como que distinto rock latino y etcétera, ¿no? Bueno, Radio Futura en español, pero bueno. El chiste es de que me encantó, güey, y desde ahí fue como que mi evolución. Pero me pasó algo muy cagado. Que en lugar de evolucionar de antes a después, evolucioné de después a antes. Pero antes yo conocía a Pink Floyd, la portada, ¿no? Del Dark Side of the Moon y así. Pero fue como de, sí, ajá. Me pasé como de, ay, güey, 5 minutos, no manches, ¿no? Así como de, ¿y de qué? Echo, Y sí, crecí. la música que... Ajá, es que era justo así como la parte de Pink Floyd, de como tú dices, de ir de... Sí. Qué gracioso qué gracioso que empezaste con Guns, yo creo que nunca hubiese pensado y... Sí, empecé con Guns y después digo el rock latino, habla hispana sobre todo, y después empecé con Pink Floyd, güey. Ahorita lo que más escucho es Pink Floyd, bueno, The Cure es de mis bandas favoritas, pero algo que me marcó muchísimo es que empecé a skatear, güey, y conocí un montón de gente que le gustaba todo el rollo del skate, The Offspring, Rancid, Misfits, The NoFX, todo un montón de bandas así de punk. Y pues, qué chido, ¿no? Qué chido recordar todas estas nuestras raíces musicales, güey. Siempre es chido. Es muy ameno recordar. Sí, sobre todo cuando pones una canción que ni te acuerdas, güey. Entonces es como de, wow, güey, chingón. Digo, David Bowie es mi cantante favorito. Amor. Y pues bueno, ya llegó la hora de irnos despidiendo, pero yo les iba a proponer que si quieren, pueden elegir después decirme que no, pero para Velando Rollo, pues que el tema que hablemos, para ir adelantando,
que sea no solamente hablar de las bandas que nos marcaron ahorita, no solo la música, sino hablar de nuestros gustos de arte, tanto culposos como no Sí, culposos, sí, que nos moldearon, ¿no? Que moldearon. Y de los conciertos que nos moldearon, güey. sí, sí, Y sí. de los conciertos, hablemos del arte en Ahí se general vio, que nos ¿no? moldeó, ¿va? Sí, Me sí, dejaste sí. con la mano así y la está en cámara, güey. Entonces, Ay, perdón, es que estaba viendo a Peter. No. Se me fue todo, me quedé así como el gato, así con el loading. Y así de, espera, ¿dijo algo? Me dijo que lo dije, ¿cómo? Lo dejé como que, ay, lo dejé con la mano. Experiencias en conciertos. Y Windows XP está reiniciando. Entonces, bueno, ya lo sabrán el martes y sí, pues hablaremos de eso. Pero pues hay que hablarlo. Pero, en fin, hoy nos llevamos un buen aprendizaje. Este tema es muy amplio. Total. Obviamente nos Hablamos faltó solamente muchísimo. de la punta del iceberg, Sí. del amor. Podemos hacer una segunda parte después. Exacto, de hecho, yo también necesito que haya una segunda parte de la historia del rock. Y después abarcamos otros géneros. Exacto. Pero- Podemos hacer un. Sí, después abarcamos otros géneros, pero Mente de por lo menos tiburón. este capítulo aquí se queda. ¿Qué recomendaciones tenemos hoy, Octavio? Ay, amigos, pues la espera termina como dice mi buena Alex. Ay, Pati. Mi recomendación el día de hoy es. Ay, güey, una gran rola que me recordó durísimo, güey. Durísimo mi infancia. Se llama Los Calientes, no por el nombre. Los Calientes de los Babasónicos, güey. Gran rola, de verdad. Adrián Argelos es uno de mis amores de mi vida. Y también quiero recomendarles otra rolita, si me lo permiten. Ajá. Que se llama A un minuto de ti, ¿De quién? de Mike. Wazowski. No, güey, de Mike algo que era, bueno, era como de la época de Duncan Du y de en algún lugar y así, güey. Búsquenlo, güey, está muy chida. No recuerdo muy bien de su apellido porque es Edu algo, güey. Lo investigo bien. Es más, es lo que usted dice sus recomendaciones los busco en este momento. Ok, pues yo les voy a recomendar, pues no me puedo salir del parámetro latinoamericano al parecer. Y lo tuyo. Dilo tuyo, Peter. Roberto Bolaño. No, les quiero recomendar una banda clásica de inicios del rock latinoamericano que se llama Sui Generis. En especial una canción, escuchen todo Sui Generis, les va a encantar. Tienen mucha vibra estilo Rolling Stones, pero también mucho estilo folk, estilo Bob Dylan. Ah, qué loco. También tienen mucha onda tipo Emerson, Lake and Palmer. También una onda estilo, ¿cómo se llaman los que cantan The Sound of Silence? R.E.M. No, No, ellos son- The Sound of Silence. Hello Darkness, my old Sí, pero no me friend. acuerdo. Paul Simon y Gary Funker, ellos. El chiste es que tienen una onda parecido a ellos, escúchenlos. Sui Generis fue la primer banda de Charly García. No es cierto, fueron Entonces, Simon y van a Garfunkel. escuchar a Charly García cuando era joven, pero joven, señor joven. Escuchen canción para mi tumba, canción para mi muerte. Tumba, muerte. Bueno, los que empezaron. La recomendación. Escuchen eso. Yo quisiera recomendarles, ahorita que perdimos el video y ya no pueden verme, quería recomendarles de música que por favor pues sean tan amables de escuchar The Who, porque es de mis grupos favoritos que me marcaron. También quiero que, pues es que no sé por qué últimamente me está dando mucho por escuchar a Motley Crue. Entonces The Who y Motley Crue, los dos que ahorita quiero recomendar mucho que escuchen. ¿Qué más quería recomendarles ahorita? Pues no les quería recomendar yo a Roberto Bolaño. No soy Peter. no soy Peter. Sí, ya me acordé. Ahorita también hace mucho. Recientemente he estado escuchando a la canción de A View to a Kill de Duran Duran y música de Duran Duran en general. Son las canciones que a mí me. Qué bueno que no está la cámara para que vean mis ojos. Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿No te gusta Duran Duran? No mucho. No, No mames. lo vamos a poner ahorita. Ahorita en la cena. Pues chicos, ha sido un placer. Redes sociales, por favor. Les queremos recordar que nos sigan en YouTube
nos pongan la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido, porque se vienen cosas nuevas, no solo velando rollo y tirando rollo, vamos a estar sacando constantemente nuevo contenido, nuevas fotos, nuevos videos. Y sobre todo Entonces nuevo es importante que activen la campanita para notificaciones en YouTube, nos sigan en Instagram como @tirandorollo_podcast y nos escuchen también si ustedes gustan Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Anchor o su plataforma de podcast favorita. Pues nosotros fuimos Tirando Rollo y fue un placer estar con ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima.